Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ánimo, porque ya falta menos, ya falta poco. Hoy vamos a tener una reunión a las 10:30 con el gabinete, sobre todo con los integrantes del sector salud. El día de hoy el presidente informa que solo el 5% de las empresas no ha acatado las medidas de las autoridades y de manera irresponsable siguen operando. Informa que las empresas Electra y Coppel por fin detuvieron su actividad que puso en riesgo a sus empleados y al país. Los directivos de Electra enviaron una carta al presidente cuestionando la estrategia que se ha seguido. Referente al New York Times, es un periódico famoso que opera sin la más mínima ética profesional, y resulta extraño ver cómo actúan de manera sincronizada los conservadores y políticos corruptos, publicando las notas de este periódico. Sin duda expresa lo disgustados que están los conservadores encabezados por Claudio X González. Hay que recordar que su padre fue asesor de Carlos Salinas de Gortari y fue el que recomendó el aumento de las gasolinas en el país. Sin duda la ideología se contrapone y utiliza la Asociación Mexicanos a favor de la corrupción, financiado por empresas que no pagaban impuestos. Obviamente estos dueños están en contra de las nuevas políticas públicas. El presidente informa que la ocupación de hospitales de pacientes críticos es del 75%, por lo que aún hay 25% de camas disponibles. Hasta el momento se han contratado 25,000 trabajadores de la salud para hacer frente al COVID-19 y el lunes informará cuántos ventiladores, camas de terapia intensiva se tienen en este momento instaladas. El presidente anuncia nueva conferencia de 5 a 6 de la tarde en donde se informará sobre los programas de bienestar en su gobierno. El presidente menciona que no hay denuncias sobre el desvío de insumos médicos a hospitales. Indica que la descomposición social producida durante la época del conservadurismo sigue teniendo una repercusión fuerte en la vida del país. Continúan los delitos por robo de combustible y la agresión a médicos y enfermeras lamentablemente. El presidente anuncia estímulos fiscales para las empresas que se instalen en el corredor del Istmo y menciona que no medirá el Producto Interno Bruto, medirá la felicidad del pueblo de México. Tren Maya. El presidente confirma que en junio inicia la construcción del 5º tramo de este importante proyecto. La próxima semana Roberto Jiménez Pons, director del Tren Maya, informará en la conferencia sobre los 4 contratos asignados a 4 empresas que construirán más de 900 kilómetros de vía desde Palenque hasta Cancún, pasando por Escárcega, Campeche, Mérida y finalmente Tulum, quedando solo pendiente los tramos Tulum-Bacalar, Chetumal, Calakmul y el entronque nuevamente a Escárcega. Crisis económica. Ante la crisis que viene, el presidente pide a la gente ahorrar. Informa que se dispersará un promedio de 100,000 millones de pesos mensuales. Parte de estos recursos serán de manera directa. Se apoyará a 180,000 pescadores con 7,000 pesos y pide que ese dinero lo cuiden y de ser posible lo ahorren. Hay que fomentar la cultura del ahorro como parte del aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia. New York Times. El presidente comenta sobre las publicaciones de este periódico, al que lo califica como un medio famoso pero falto de ética profesional, que de manera sincronizada lanzó mentiras junto con conservadores y políticos corruptos y periodistas que fungen como voceros para desinformar a la gente. Menciona que es algo normal. Y hablando de conservadores y políticos corruptos, informa que a las 12 se informará sobre la nota diplomática entregada al gobierno de Estados Unidos para pedir explicaciones sobre el operativo Rápido y Furioso durante el sexenio de Felipe Calderón. Se pedirá información de quién estaba al tanto del operativo, cuándo se supo, por qué le costó la vida a extranjeros y mexicanos y si se actuó de manera conjunta entre ambos gobiernos. Señala que es oficial que Medina Mora le informó al entonces presidente Calderón el asunto sobre la situación que es sumamente grave, ya que derivó en pérdida de vidas y en una flagrante violación de la soberanía de México. Apertura del país. Menciona también que sostendrá una reunión con su gabinete para tratar el tema de la reapertura del país. Esto será informado el próximo miércoles y jueves. Explicarán los mecanismos que se seguirán para la apertura y el paulatino regreso a la normalidad.
Se determinará qué regiones podrán abrirse. También se tocará el tema del regreso a clases, la apertura del sector industrial, las empresas que contribuirán en el tratado comercial, incluso de la apertura de la actividad turística. Señala que la apertura será muy cuidadosa y de manera gradual, y expresa que si existe algún problema se dará marcha atrás y rectificará, aunque considera que se tienen ya condiciones necesarias para transitar a la reapertura. Bueno, nos vemos mañana. Mañana. Tú vas. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.